Bienvenidos mis estimados estudiantes a un nuevo día más de actividades. Continuamos desarrollando las actividades de nuestro proyecto científico y humanístico número 8 en esta nuestra semana número 1. Hoy nos toca desarrollar las actividades correspondientes al área de lengua y literatura. Les recuerdo el nombre del proyecto, el cual nos dice el siguiente: descubriendo cómo funciona la naturaleza. El objetivo específico de nuestro proyecto científico e humanístico número 8 es el siguiente. Los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales, como el calentamiento global, para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la naturaleza. El tema que vamos a ver el día de hoy es el siguiente: leer para comunicar. Vamos a hablar sobre la información explícita e implícita. Pero antes veamos nuestro sabías qué relacionado a nuestro objetivo de aprendizaje y a nuestro nombre del proyecto. ¿Sabías que las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra y retienen el calor del Sol? Esto conduce al calentamiento global y al cambio climático. El mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia registrada. Les repito, el tema de hoy es leer para comunicar. Vamos a hablar sobre la información explícita e implícita. ¿Sabías que la información explícita es toda idea, dato, mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? Es la información literal. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Mientras que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor nos comunica de forma directa. Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. Es decir, cuando nosotros tenemos una información explícita, como nos dice mismamente, es toda la idea, el dato o mensaje, es cuando nosotros realizamos una lectura comprensiva, digamos así, de un determinado tema. Entonces, todas las preguntas que nosotros vamos a encontrar, sus respuestas van a estar directamente en el texto, es decir, la vamos a encontrar toda la información. La vamos a reconocer a simple vista y la vamos a poder identificar fácilmente. Mientras que en la implícita, esta no se encuentra exactamente, o sea, no la vamos a encontrar de forma directa, pero vamos a ver que esta sí está incluida en el texto sin que esta se exprese directamente. Es decir, nosotros la vamos a poder sobreentender la información implícita de lo que el autor o la autora quiere comunicarnos a nosotros los lectores de una forma directa. A continuación vamos a ver algunos ejemplos relacionados al tema. Nos pide lo siguiente: hoy leeremos el texto que es el cambio climático. Ese es el texto que vamos a leer. Responderemos, nos indican algunas preguntas con la finalidad de identificar la información tanto explícita del texto y además vamos a identificar la información implícita que se encuentra en ellas. Nos habla aquí el texto sobre qué es el cambio climático. Nos dice que la Tierra está sujeta a muchas presiones naturales y a las producidas por las personas, o todas ellas se los denomina de forma general con el nombre de cambios mundiales. Entre esos cambios se incluyen las presiones producidas por una creciente demanda de recursos de parte del ser humano, la explotación selectiva y la destrucción de las especies, el cambio en el uso de la cubierta de los suelos,
el régimen acelerado de la concentración de nitrógeno por causas humanas, la contaminación de los suelos, aguas y aire, la introducción de especies no autóctonas, la desviación de aguas hacia ecosistemas gestionados de forma intensiva y sistemas urbanos. También la fragmentación o unificación de paisajes y por último la urbanización e industrialización. Vemos que el cambio climático constituye una presión adicional sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad que está contenida en ellos y los bienes y servicios que proporcionan. Está referido a los cambios extremos en el clima debido a las actividades humanas. Este cambio se produce por el aumento de la temperatura en planeta debido al exceso de gases que se produce, como por ejemplo el humo negro llamado dióxido de carbono que emiten los carros y las fábricas. Luego tenemos acá otra pregunta, lo que es en el texto, que nos dice ¿qué es el efecto invernadero? Según la Fundación IPADE en el 2007, el efecto invernadero consiste en la acumulación de gases que forman una capa sobre el planeta, como si fuera el techo de un invernadero, y evita que el calor se disipe por completo. Los gases de efecto invernadero, o en sus siglas GE, son variados. Además, el CO2 o el dióxido de carbono, que significa, están el nitrógeno y el metano, entre otros. Así también los GEI absorben una porción de radiación infrarroja que proviene de la Tierra. Es así que la energía solar que recibió nuestro planeta durante el día no se pierde por completo y esto mantiene una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura terrestre, generándose el calentamiento global y en consecuencia el cambio climático. Entonces vemos aquí en esta imagen que nos dicen que entonces los cambios en el clima son el resultado del aumento de las emisiones de GEI motivadas principalmente por la acción de las personas. Tenemos acá otra pregunta que nos dice ¿qué es el calentamiento global? Vemos que el calentamiento global es el aumento de temperatura media del planeta de manera sostenida en un periodo dado. La temperatura media entre 1850 y 1990 subió 1 grado centígrados, mientras que entre 1961 y 1990 la temperatura subió 0.5 grados centígrados. Los años más calurosos desde que se tiene registro de temperaturas se dan a partir de 1980. Según los científicos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es el IPCC por sus siglas en inglés, el calentamiento global actual está motivado por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono. Dicho incremento se debe a las actividades humanas, fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. La causa física es la potenciación del llamado efecto invernadero. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son las actividades. Primeramente nos pide realizar las siguientes actividades en sus portafolios. Como ustedes van a darse cuenta, aquí tenemos las actividades después de realizar la lectura. La lectura la podemos realizar las veces que éstas pues sean necesarias. Estas primeras dos preguntas principales que tenemos aquí, que es la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5, están relacionados sobre lo que es la información explícita. Recordemos que la información explícita es lo que nosotros vamos a observar de forma directa, en este caso en el texto.
es decir, lo que tenemos dentro del tema que se acabó de leer, que nos hablaba sobre el calentamiento global o sobre el cambio climático. Entonces, todas estas preguntas que tenemos aquí es de la información explícita, es decir, vamos a encontrar sus respuestas directamente en el texto que acabamos de leer. Primeramente les piden que identifica en el primer párrafo del texto los problemas ambientales. En el primer párrafo es donde nosotros vamos a encontrar todos estos problemas ambientales. Tenemos 5 problemas que nos pide aquí mencionar y anotar. Primero los vamos a identificar en el texto, que exclusivamente estos van a encontrarse en el primer párrafo y los vamos a ubicar aquí. Luego nos pide que respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué las consideramos problemas ambientales? ¿Por qué consideramos problemas ambientales todos estos problemas que hemos encontrado en el primer párrafo? Luego nos pide responder las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿qué son los cambios mundiales? Esto lo tenemos en el texto. ¿A qué se deben los cambios extremos en el clima? También tenemos su respuesta en el texto. ¿Qué es lo que mantiene el clima de la Tierra a una temperatura estable? En las últimas décadas, ¿qué está generando el aumento de la temperatura terrestre? Y por último tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿a qué fundamentalmente se debe el incremento del calentamiento global? Entonces, todas y cada una de estas preguntas las vamos a encontrar en la información del texto leído, donde vamos a darnos cuenta pues que esta información es explícita porque la vamos a encontrar cada una de sus respuestas directamente en el texto. La pregunta número 6 y número 7 están relacionados con lo que es la información implícita. Nos pide lo siguiente, nos dice, escribe la información implícita que encuentres en las siguientes frases del texto. Entonces, nosotros tenemos aquí 2 frases. Entonces, en estas frases, las respuestas no nos dan, ¿verdad? La frase está aquí, que es lo que está dentro del texto, pero nosotros vamos a concluir estas preguntas o a desarrollar estas frases con lo que nosotros podemos sacar como conclusión de lo que el texto nos está, en este caso, informando, pero sin que esté su respuesta directamente en el mismo. Nos dice que en las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura terrestre. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros podemos sacar de estas 2 frases? Con lo que hemos leído, pero que no nos dice directamente en el texto. Luego nos piden la pregunta 7 y nos dice, observa la imagen y responde la pregunta. Vemos aquí al planeta Tierra que está sufriendo pues de calentura o de una temperatura alta, como cuando nosotros tenemos fiebre. Entonces nos dice aquí en esta nubecita, nos dice, estoy malita por el cambio climático, ayúdenme. Entonces nos dice aquí, ¿cuál crees que fue la intención del autor o autora al incluir esta imagen en el texto? Es decir, ¿qué nos quiere decir esta imagen con referente a todo lo que se acabó de leer en el texto sobre lo que era el cambio climático, lo que era el calentamiento global, lo que era el efecto invernadero y todo lo demás que teníamos en el texto? Entonces, recordemos que la información implícita, esta no está directamente en el texto. Es lo que nosotros podemos observar, lo que nosotros podemos determinar, o en este caso sacar nuestras propias conclusiones acorde a lo que nos lo ha leído, o en este caso el mensaje que el autor o autora nos quiere dar a conocer. Es todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Gracias por su atención prestada. Estaremos conectándonos a partir de las 13:30 por cualquier duda e inquietud que tengan referente al tema. Lo importante es realizar la lectura las veces que sean necesarias para poder entender su contenido
y pues con esto poder realizar las actividades sugeridas. Gracias por su atención, bendiciones a cada uno de ustedes.